Hola, yo les explicaré las características organolépticas de la mora y el romero. La mora es un fruto constituido por drupillas, que podemos ver son estos puntitos pequeños, y esto constituye a la mora, de un color púrpura oscuro, casi negro intenso y brillante. Su sabor es dulce, con matices ácidos, tiene un toquecito como ácido. Su color es intenso, como podemos ver aquí, es un color morado intenso. Aquí es su máximo de madurez. Su olor es intenso, su tamaño varía entre 1 a 3 centímetros. Su calibre es el máximo calibre es de 27 milímetros, pesando 9.2 gramos, y el menor, digamos de un poquito baja de calidad, vendría siendo de 13 milímetros con un peso de 3.2 gramos. Podríamos decir que este es como un mediano, dependiendo pues a su tamaño. Para saber su calidad, tendremos que saber que las drupillas estén completamente llenas, que no estén como magulladas y bien formadas. El ácido málico tiene que ser no mayor al 2.5. Que su diámetro lo podemos obtener de un calibrador o de una plantilla. Nosotros aquí también podemos ver que las moras, por lo general, el empaque tienen que estar empacado y rotulado. No pueden ser materiales tóxicos y estos deben ser tipo como para reciclar. Los desperdicios de frutas y principales eslabones donde se presentan las pérdidas según la FAO es del 1.3%. El 1.3 cuartos de los alimentos se pierde. Aproximadamente eso es un 45%, le pertenece a las frutas. Colombia dispone de más de 28.5 millones de toneladas de alimentos anuales y la tercera parte termina en desechos, siendo el 6.1 millones de frutas y verduras. Podríamos decir que es una cantidad muy alta y que aquí en Colombia no se está manejando bien lo que es los desperdicios o en la situación de post cosecha, para que estas frutas no pasen pues a ser una parte de ellas. Su pérdida se da mayormente en el almacenamiento y en el transporte, ya que sabemos que esta fruta es muy delicada. Este producto se debe manejar correctamente desde su cosecha hasta llegar al consumidor, ya que es un producto sumamente delicado. Su maduración es muy rápida, son delicadas y se dañan fácilmente, su vida útil es muy corta y tiene altas tasas de respiración y transpiración. Tiene un daño físico, decaimiento en infectación de insectos y el cambio de color es muy rápido. Según la FAO y algunos otros documentos, la mayor parte de contaminación de este producto se hace en la distribución al por menor, ya que, digamos, aquí en Nariño se da mucho la distribución de mora por ser un clima apto para esta, pero aquí se la saca ya madura, o sea, ya de este color casi negro oscuro, púrpura oscuro, se la saca casi de este color y su vida útil es muy corta. Entonces, en la distribución al por menor es donde más se halla los desperdicios, porque se magullea y se pudre, podríamos decirlo, muy rápido, porque es una fruta muy húmeda. Bueno, y las características organolépticas del romero, aquí podemos ver que son unas hojas finas. Las hojas son sin pecíolo, se encuentran en el tallo formado una especie de cruz. Según su grado de madurez, dichas hojas cambian de color, desde el blanco azul pálido alcanza un verde grisáceo. El tallo es leñoso, como podemos ver aquí. Es leñoso con hojas pequeñas muy delgadas, opuestas y lanceoladas. Es un fruto terraquenio. El pH del romero debe ser entre los 5 y los 6.5. Su almacenamiento debe ser en una bolsa plástica perforada y en el refrigerador hasta máximo 15 días, entre 4 y 6 grados centígrados. Para mantenerlo de una buena calidad, después de su cosecha debe ser sombreado, luego se traslada rápidamente a un cuarto frío, en donde el material se deja por 12 horas para el metabolismo, evitando pérdidas por transpiración y garantizar la vida útil del producto. Antes de iniciar la clasificación y selección al cuarto frío, debe estar en una temperatura de 4 y 6 grados centígrados y con una humedad relativa del 80%.
Para el muestreo de calidad de estos deben ser exentos de microorganismos patógenos en cantidades que se puedan representar un peligro para la salud. No deben contener sustancias originarias por microorganismos, particularmente micotoxinas, en cantidades que superen las toleradas según los criterios de comisión del Códex. No deberán presentar niveles de contaminación de artrópodos, aves o roedores. No deben contener residuos derivados del tratamiento de especies y deben ajustarse a las disposiciones relativas o aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. La toma de muestras se condicionará con la norma NTC 756. En este caso, pues vamos a clasificar tanto la yuca, la manihot esculenta o manihot utilísima, según la NTC 756, como hortalizas grandes, por lo cual se utilizarían más de 5 muestras, 5 trozos para la toma de muestras. Y para el apio, que es el Apium gravoelens, se utilizarían 3 kilogramos para poder hacer la muestra. Hay que tener en cuenta lo siguiente en cuanto a la yuca. Y es que hace parte de la familia de las Euphorbiaceae, las cuales pues una de las características es que producen una secreción lechosa. Esto es porque pues tienen algunos vasos lacticíferos. Esto es una de las condiciones que hacen que tenga este color blanco como tal, y cuando es recién cortada pues ya sus jugos, su savia es de una característica casi lechosa. En algunas condiciones, cuando son frescas y se cortan, se alcanza a presentar ese tipo de secreción lechosa. Bueno, como tal, hablando de la yuca, pues lo que es comestible como tal son las raíces, y pues como ven es ligeramente cónica. Hay que tener en cuenta que pues la piel es de color marrón y es bastante firme y suave. Cuando hablemos de las características organolépticas como tal de la yuca, pues hay que tener en cuenta que su sabor es un poco dulce, ligeramente dulce. Es agradable al paladar y no debe tener un amargo. ¿Por qué? Porque el amargo se asocia con el contenido en cianuro, como lo podemos ver en el estudio hecho en el año 2020 en el libro de las toxinas de la yuca, Manihot esculenta, de Eduardo Rivera Domínguez, Juan F. Rodríguez y Montserrat de MTC Luna. Entonces toca tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el tema, este tema, digamos, de en cuanto pues el sabor, la textura debe de ser uniforme, debe de ser por lo general suave en general. No puede ser muy dura, no puede ser dura, no puede tener trozos duros disparejos, no, tiene que ser suave pues cuando ya se vaya a consumir. Y ya recuerden, en cuanto al sabor, no puede ser amargo porque el amargo se asocia con el contenido de cianuro. Como tal, entonces se harían los siguientes pruebas de laboratorio, y sería pues para verificar el contenido de humedad de la muestra. Adicional del contenido de humedad, que se miraría con un horno pesado antes de pasar por el horno y después de pasar por el horno. Luego también miraríamos el contenido de almidón, el cual se haría con análisis químicos para medir el contenido del almidón presentes acá. La siguiente prueba de laboratorio muy importante es lo que les estaba hablando, el contenido de cianuro, en la yuca. También pues hoy en día pues revisar el tema de los análisis microbiológicos, porque esto es una raíz y esto obtiene nutrientes de la raíz, pero como obtiene nutrientes también obtiene agua, y esta agua podría contener tanto salmonella como Escherichia coli, tal y como lo habla en el estudio de bacterias patógenas de los alimentos agrícolas frescos y mínimamente procesados, estado actual en el control del género Salmonella. Pues el estudio es de Silvia Bautista en el año 2021 con Rosa Venturia Aguilar, Patricia Lada Salgado y Mónica Hernández López. Ahora es tiempo de hablar de mi amiga el apio, que es Apium graveolens. Pues según la variedad, por las hojas o sea, su consumo puede ser por sus hojas, por sus pecíolos hipertrofiados, o por la raíz tuberizada, o que es la raíz tuberizada es el apionao, y pues esto viene sacado de Higuita y Rodríguez 1975. Pues
Las características físicas como tal del apio. Bueno, la forma y tamaño deben de ser alargados, son tallos cilíndricos. Varían de tamaño, pueden medir entre 30 a 60 centímetros su longitud. Eso, mira, comparemos. Este es un trozo del apio como tal. La textura de los tallos deben de ser firmes. Si ustedes lo sienten, se alcanza a presenciar la firmeza. Tengo que incluso ejercer algo de fuerza para poder hacer una flexión como tal en el apio, porque me ejerce algo de resistencia. Las características organolépticas como tal del apio, pues también es crujiente, perdón, se me faltó agregar eso. Las características es que tiene un sabor ligeramente amargo y a menudo se describe con herbáceo. O sea, si yo lo pruebo, lo siento agradable, incluso el gusto. Su sabor es amargo, es herbáceo. El amargo no disgusta, es un amargo agradable. Tiene un aroma fresco. No debe contener olores desagradables ni sabores desagradables. Esto nos indicaría pues el estado del apio como tal. Si tuviera un sabor desagradable, significaría que ya estaría empezando su proceso de senescencia, o sea, estaría en descomposición como tal. Las pruebas de laboratorio pues que se le realizarían a este serían muy similares a como el de la yuca. Se harían contenidos de humedad, por lo cual entonces se llevarían a un horno y se pesan antes de pasarlo por el horno y después de pasarlo por el horno para saber el contenido de humedad como tal de este. Contenido de nitratos. Hay que tener en cuenta que son altos en nitrógeno como tal, entonces podrían contener alto contenido de nitrato. Y esto como tal, en niveles altos, llegan a ser tóxicos y hay que tener cuidado con eso. Contenido de vitamina C, pues para empezar a mirar el tema del valor nutricional que tiene como tal el apio, revisar y hacer un análisis de residuos de pesticidas, ya que pues durante la cosecha del apio pueden haber fumigado el apio como tal. Hay que tener mucho cuidado en los lotes y hacer ese respectivo análisis de laboratorio para demostrar que su producto no tiene nada de eso. El que habíamos hablado también de la yuca, el análisis microbiológico, porque pues desde las raíces hasta el tallo, hasta los peciolos, pues está corriendo agua y está corriendo como tal todo este material con microorganismos que pueden llegar y afectar nuestro producto. Y si por ejemplo, digamos que no sea por ese lado, también se le hizo su respectiva limpieza al apio con agua que pudiera presentar el Escherichia coli o salmonella, pues básicamente quedó impregnada la cosecha de apio con estos problemas y estos microorganismos, los cuales generan problemas en la salud de las personas. Vamos a hablar de las características organolépticas y las pruebas de laboratorio de dos productos, un grano y una flor, el frijol como grano y la orquídea Phalaenopsis como flor. Algunas de las características organolépticas del frijol se pueden enmarcar en 4 específicamente: color, textura, sabor y olor. Estas propiedades, como el color, puede ser un rojo moteado de crema. El frijol puede tener una forma alargada arriñonada. Esto por la similitud que tiene con el órgano del cuerpo como el riñón. Puede tener un tamaño de 16 a 18 milímetros de largo y 7.9 milímetros de ancho. Su peso, con un 15% de humedad, puede ser de 62 gramos. Tiene una textura dura con piel lisa. Tiene un sabor característico y un olor igualmente característico. Cabe resaltar que estas propiedades organolépticas pueden cambiar según la variedad de frijol que se esté evaluando. Algunas pruebas de laboratorio que se pueden realizar al frijol y que pueden determinar su calidad son los grados Brix, que es la concentración de azúcares, la tasa de respiración, ya eso es un manejo en post cosecha,
la acidez y el potencial hidrogeniónico, que hace referencia al pH del producto. Ahora bien, las propiedades organolépticas de la orquídea, en este caso Phalaenopsis, también van enmarcadas en el color, textura, olor y en este caso brillo. Tiene una textura carnosa, un brillo de diamantina, un olor dulce floral, característico de esta variedad de orquídea, un color rosado, púrpura, amarillo o blanco, o en ocasiones lila. Algunas pruebas que se pueden realizar en laboratorio pueden ser la vida en florero, que hace referencia al tiempo en que dura la flor después de ser cortada, el análisis bacteriano, que hace referencia a la carga microbiana que contienen las flores después de su proceso de cosecha.